Dios nuestro, te damos gracias porque un grupo de hijos tuyos, Señor, con el objetivo de conocerte más y también con el objetivo de quizá mejorar nosotros frente a nuestro servicio, frente a nuestro trato con nuestro prójimo, para poder cumplir tus demandas de una manera cada día más cercana al ideal que es el Señor Jesucristo. Queremos estudiar, queremos aprender de ti, Señor. Pero nada de esto tiene sentido si no es tu Espíritu Santo el que nos guía, nada de esto tiene sentido si nos dedicamos solo a escuchar a un maestro humano. Señor, necesitamos que nuestro maestro, el Espíritu Santo, obre en nosotros y nos permita comprender las verdades preciosas que están contenidas en la Escritura. De esa forma, Señor, nos encomendamos a ti y dejamos, Señor, en tus manos, en dependencia tuya, este tiempo de estudio. Que seas tú el que nos hable, tú el que nos enseñes, tú el que nos ilumine, Señor, y podamos ser luego con todo esto, Señor, de bendición en el lugar donde tú nos has puesto, donde nosotros servimos, donde nosotros trabajamos y en cualquier lugar a donde nos lleves. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, tuvimos un pequeño paréntesis. Vos me Sí, Dieguito. escuchás, vos sabés que Perfecto. yo no te escucho, no sé qué he tocado acá. Eh, Dame un segundito y ahí te mando un audio. ¿Estás desde la compu? Ah, no me escucha. A ver. Diego. ¿Está desde la compu, Diego? Fíjate el sonido de la compu. Vamos a darle un segundito, Diego, es un crimen no esperarlo. Ni hablar, amigo, obvio. Capaz que tenga que entrar y volver a salir y conectar con el audio otra vez, porque puede ser un problema del mic. Bien, ahí le comenté a Diego, va a salir y entrar, y en ese tiempito lo que vamos a hacer para aprovechar y también quizá avanzar un poquito, es repasar la clase pasada. Tuvimos un pequeño paréntesis por la celebración de nuestro aniversario en Río Ceballos, así que no nos viene mal un pequeño repaso de de la clase que hemos tenido. Así que comparto pantalla y vamos a ver, o repasar quizá mejor dicho, lo que estuvimos viendo hasta el momento. Habíamos comenzado a ver la profecía o el libro profético de Miqueas, la profecía de Miqueas, que dijimos que su servicio, su ministerio fue extenso realmente, y aproximadamente entre el 735 a.C. y el 700. Esto lo hizo a él contemporáneo de algunos otros profetas que ya los mencionamos. Miqueas procedía de un pequeño pueblo llamado Moreset, fue contemporáneo de Isaías, es el último de los profetas de Dios por el reino del norte, el único profeta comisionado para predicar en ambos reinos. Él incluye en su pequeño libro muchas profecías, ya lo hemos visto a esto, caída de Samaria, invasión de Judá, caída de Jerusalén, destrucción del templo, exilio en Babilonia, muchísimas cosas, hasta cuestiones que todavía no se han cumplido, como por ejemplo el el nacimiento de Cristo en Belén es la profecía hasta la última que se cumplió, y el futuro reinado de Cristo, que algo vamos a ver hoy. Vamos a aprovechar. Diego, ¿nos podés escuchar bien ahora? Bien, perfecto. Gracias, André, por ahí el consejo técnico, se lo pasé a Diego y se resolvió.
Continuamos entonces, luego para terminar la introducción, ¿qué es lo que hicimos? Vimos que Miqueas es citado por otras porciones escriturales, por los ancianos de Judá en la profecía de Jeremías, por los escribas cuando los magos llegaron a Jerusalén, esto lo encontramos en los evangelios, y también en los evangelios, puntualmente en Mateo, por Jesús cuando envió a los 12. El bosquejo de Miqueas, disculpen que voy rápido, pero esto ya lo vimos. El bosquejo de Miqueas lo dividimos en tres partes: la mirada exterior, ¿sí? Los sermones públicos de Miqueas, que fue esto lo que pudimos llegar a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. No vimos el punto B y el punto C. Luego, la segunda sección, la mirada interior, contemplaciones personales del profeta. Y finalmente, la mirada a lo alto, las peticiones de Miqueas en oración, que incluyen su decisión por Dios y su descripción de Dios. Maravilloso es el contenido de este pequeño libro. La mirada exterior, vimos el primer sermón, el segundo y el tercero, introduciéndonos un poquito con estos primeros 3 capítulos en los que encontramos la mirada exterior de esta profecía. Lo que vamos a hacer ahora, como siempre hacemos, es comenzar con el repaso de los profetas que hemos visto y para asimilar un poquito las fechas y las profecías que se han ido dando y que el Señor compartió. Hemos visto a Abdías, cuyo mensaje principal va destinado a Edom, Joel, que le habla principalmente a Judá, Jonás, que le habla a Nínive, Amós y Oseas, que ambos le hablan a Israel, Miqueas estamos viendo que le habla a Judá, aunque como hemos visto en la introducción, también predica a el reino del norte, es un profeta que fue comisionado a hablarle a los 2 pueblos. Si ustedes ven la tablita en la parte de fechas, se van a encontrar con que hay ministerios que, no vamos a decir se superponen, porque uno no tapa al otro, sino que son ministerios paralelos, son trabajos que realizaron cada uno de estos siervos de Dios para el Señor en forma conjunta. Lo que sí vimos, principalmente con lo que es Miqueas e Isaías, que son contemporáneos y un poco como que empiezan a servir casi al mismo tiempo, es que Miqueas le hablaba al pueblo e Isaías le hablaba a la corte. Esto quizá lo vamos a profundizar mucho cuando veamos la profecía de Isaías, pero esto nos anticipa un poquito. Importante recalcar acá, el Señor utiliza a sus siervos en distintos momentos y en mismos tiempos y envía un mensaje que es claro y conciso. Si ustedes se fijan, el mensaje de los últimos profetas que hemos visto es coincidente con el de Miqueas. Había una preocupación clara desde los cielos de la situación en el pueblo escogido. El Señor siempre está ocupándose de cuidar a su pueblo, de cuidar las situaciones, de cuidar cómo se están desenvolviendo aquellos que son parte de su pueblo. Es importante que tengamos conciencia de esto al momento de encarar el servicio, el ministerio. Entonces, vamos a seguir con esta primera sección, que es la mirada exterior, que dijimos, la primera parte, en los capítulos 1 hasta el 3, incluían la proclamación del castigo de Israel e incluía los 3 sermones que vimos, un sermón por capítulo. Ahora continuamos con la mirada exterior, la profecía de la restauración de Israel. Bien, en lo que se refiere a esto, a pesar de sus terribles pecados, Dios un día después que se hubiera consumado su pecado, les restauraría otra vez en la tierra de Palestina, ¿sí? A pesar de los terribles pecados, Dios estaba dispuesto a proyectar a que se visualice un tiempo de reconciliación. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a ver este desarrollo, la cronología de hechos que llevarían a esa restauración. Lo primero que lo vamos a encontrar en Miqueas capítulo 4, verso 10, es que Judá deberá sufrir primero 70 años de cautividad en Babilonia. Algo que yo les resalté en su momento era que en tiempo de Miqueas, Babilonia
era una nación fuerte, pero no la primer potencia, sino que en ese momento era Asiria la potencia. Y si recuerdan el tiempo en el cual estuvimos viendo lo que es el desarrollo histórico, Asiria, en el medio del ministerio de este profeta, invade y lleva cautivo al reino del norte. El reino del norte es llevado a la cautividad por Asiria. Bien, Judá deberá sufrir primero los 70 años de cautividad babilónica. Luego, en el capítulo 5, verso 2, el Mesías de Judá nacería en Belén, pero tú, Belén Efrata, y llega la palabra de bendición para esa pequeña ciudad, que no era relevante como para ser mencionada en ningún relato, en ningún recuento, pero el Señor la miró, el Señor la escogió, y ahí es donde eligió que iba a nacer nuestro Redentor. De esa forma, Belén se convierte en una de las ciudades más conocidas de la historia. El Mesías de Judá nacería en Belén. Tercero, el Señor los dejará por un tiempo como nación hasta su renacimiento espiritual durante, y esto es importante y lo voy a resaltar, durante la tribulación, ¿sí? Durante la tribulación. Los que han podido compartir con nosotros el aniversario han recibido un panorama maravilloso de lo que es el futuro profético, el futuro escatológico, y algo que debe quedarnos claro a nosotros, lo que sucedió en el siglo pasado del establecimiento de Israel como nación desde la perspectiva política y humana, no tiene nada que ver con la visión del Señor como nación de Israel, como el pueblo de Israel. O sea, no está justificado absolutamente ninguno de los hechos que Israel puede estar cometiendo en este momento. Israel hoy como nación no se puede identificar como el pueblo escogido del Señor. El Señor va a volver a tratarlos como su pueblo escogido, va a volver a ser el foco de atención de los cielos. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación, un tiempo posterior a nuestra partida a encontrarnos con el Señor. Esto está en Miqueas capítulo 5, verso 3. Siguiente punto, las naciones se unirán entonces contra Israel en el Armagedón, capítulo 4, texto 11. Fíjense que un poquito vamos y volvemos en la porción, si ustedes se fijan, Judá debe sufrir 70 años, está en el 4.10, después nos fuimos al 5.2, 5.3 y volvemos al 4.11. Esto es algo que yo se los expliqué cuando les enseñé perspectiva profética. Cuando el profeta recibía una visión, veía el futuro, se le presentaban los hechos y desde su perspectiva quizá no llegaba a acertar a ver la distancia entre las dos situaciones, entre la cautividad babilónica y las Naciones Unidas contra Israel en Armagedón. Luego nosotros, que tenemos el total de la revelación bíblica, podemos acertar a ver cómo son los tiempos, cómo se va a llevar a cabo cada una de estas situaciones. Por eso acá está ordenado cronológicamente cómo van a suceder las cosas. Luego tenemos las naciones quedarán completamente destruidas, capítulo 5, verso 15 de la profecía de Miqueas. Entonces tenemos esta cronología de hechos en el que primero está la cautividad, ya se cumplió hace muchos años, el Mesías nacería en Judá, ya se cumplió hace muchos años, el Señor los dejará por un tiempo como nación, en este momento eso se está llevando a cabo, algún día en su renacimiento espiritual durante la tribulación el Señor volverá a tener como foco Israel, las naciones se van a unir contra Israel en el Armagedón, todo esto sucede en el periodo de la tribulación, y finalmente la destrucción de estas naciones. Para más información, lean Apocalipsis. Bien, seguimos. Los resultados finales de la restauración. Esto está en el capítulo 4, textos 1 al 5. Los resultados finales están en Miqueas 4, del 1 hasta el 5. Quizás sería lindo leerlo, y lo voy a hacer porque es precioso ver las palabras de bendición y la belleza de las promesas del Señor para ellos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Los resultados finales de la restauración son maravillosos, porque cuando Dios arregla las cosas, lo hace en serio, no son esos parches que ponemos nosotros a las situaciones. Ya tendremos tiempo de sacar algo práctico de esto. Bien, seguimos avanzando. Con esto lo que hacemos nosotros es cerrar el segundo punto. Vimos en esto de lo que es la mirada exterior, la proclamación del castigo de Israel, a través de esos 3 sermones, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo 4 y capítulo 5, la profecía de la restauración de Israel. Y finalmente, el capítulo 6, tenemos abogando por el arrepentimiento de Israel. Leemos solamente los capítulos, el capítulo 6, el texto 3 hasta el texto 8. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Y luego llega, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios, abogando por el arrepentimiento de Israel, el Señor llamando al arrepentimiento a su pueblo, dando posibilidades, mostrando que es un Dios de amor, mostrando que es el Dios paciente, que a lo largo de toda la Escritura siempre se mostró de la misma manera, siempre inmutable, siempre fiel a su carácter. Entonces, la mirada exterior, tenemos la proclamación del castigo, la profecía de restauración y abogando por el arrepentimiento de Israel. Hasta ahí la primera sección de la mirada exterior con los sermones públicos de Miqueas. Luego tenemos la mirada interior, que son las contemplaciones personales que el profeta nos entrega, nos otorga. Esperen un segundo. Dice el capítulo 7, verso 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando me han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Claro, frente a la revelación del mensaje del Señor, Miqueas medita y transmite nos transcribe esa meditación, nos deja esa meditación a nosotros. Esta imagen que yo puse de fondo es la imagen que se me vino a la mente, una persona meditando. El mensaje no era simple, no era sencillo recibir semejantes palabras del Señor. El mensaje que Miqueas proclamó, que lo vemos en esos capítulos 1, 2 y 3 al pueblo, era un mensaje duro, era un mensaje que contenía denuncia de pecado. Obvio que hay mucho de bendición en la predicación de Miqueas, y lo vemos principalmente en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Pero el contenido era profundo, el contenido era pesado y llevaba a la reflexión, porque por más que Miqueas le predicaba al pueblo como el pueblo que debía arrepentirse, Miqueas forma parte del pueblo. Y esto me encanta, porque en esta mirada interior el profeta se incluye entre los receptores del mensaje y medita. Realmente estoy como, me zarandeó el Señor con el mensaje. Y todos ustedes y yo que hemos compartido y lo hacemos y lo haremos el mensaje de la palabra, cuando el mensaje llega a nosotros y lo comprendemos, realmente es como un zarandeo que se nos hace, porque nos encontramos de que estamos en falta. ¿Cuánto de lo que compartimos es una realidad en nuestra vida?
Ojalá el 100% de nuestra predicación fuese real en nosotros, pero sabemos que en este transitar muchas veces nos equivocamos y caemos. Entonces, tomemos el ejemplo del profeta, que en este capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 6, hace esta mirada interior, reflexiona y se mira a él. No mira solo el pueblo, se mira a él, se incluye entre los receptores del mensaje frente a un Dios santo y reflexiona, medita, piensa en qué tiene él que cambiar y mejorar. Hasta ahí la mirada interior y finalmente la mirada desde lo alto, a lo alto y desde lo alto. Las peticiones de Miqueas en oración. ¿Sí? Yo lo que hice fue agarrar una imagen desde lo alto, desde un monte, y disfrutar de la visual que se tiene. Miqueas mira a lo alto, pide al Señor en oración, porque desde lo alto la visión es totalmente distinta y es mucho más abarcativa. Claro, cuando nosotros nos encontramos frente a la realidad que nos denuncia la palabra, nos encontramos abrumados porque todo lo que vemos es la situación que nos rodea, que generalmente es mala. Pero desde la perspectiva divina todo se ve distinto. Al poder el Señor ver la totalidad del problema, de la situación, del futuro, del presente, todo lo que sucede y todo lo que sucederá, el Señor tiene una visión clara de las cosas y Él puede ver más allá de la situación que hoy nos agobia, del problema que hoy está, y hablar de un futuro de bendición. Entonces Miqueas hace lo más sabio, como nosotros no podemos ver con la claridad que ve el Señor. Miqueas pide al que está en lo alto, para que desde lo alto llegue una respuesta, porque es el único lugar en donde las cosas están claras y se transmite con claridad. Primero, vamos a ver su decisión por Dios. Dice el capítulo 7, verso 7, mas yo a Jehová miraré. Claro, luego de meditar, luego de ver su interior, el profeta, ¿a qué conclusión arriba? Yo voy a mirar a Jehová, voy a esperar en el Dios de mi salvación. El Dios mío me va a oír. Qué preciosa palabra y qué seguridad que tenía esta persona, qué seguridad que tuvo este hombre, Miqueas, al pensar en Dios. Él recibió un mensaje, compartió un mensaje, pero el mensaje no lo dejó como un palo para otros. Él lo vio como personal. Tanto la corrección, la exhortación, como la promesa de bendición, se las apropió, las hizo suyas y tomó una decisión. Yo voy a mirar al Dios de mi salvación. Nosotros tenemos un mandato claro, Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Qué precioso es ver cómo la Escritura toda habla del mismo proceder, de un mismo Dios, de una misma salvación y de un mismo proceder de parte nuestra. Capítulo 7, verso 9, la ira de Jehová voy a soportar. Yo pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Miqueas, ¿saben qué dijo en el capítulo 7, verso 9? Me doy cuenta que estoy mal. Lo que denuncio también me pega. Y así como me pega la denuncia, estoy dispuesto a soportar la corrección del Señor. Luego vuelvo a citar a Hebreos, la disciplina del Señor. Jehová al que ama disciplina, azota al que tiene por hijo. ¿Qué hace nuestro Señor? Nos corrige. Muchas veces la corrección es dura, pero cuando llega esa corrección, los resultados son maravillosos. Entonces Miqueas, ¿qué dice? Voy a soportar el castigo, la ira de Jehová soportaré. Yo pequé contra él, soy consciente de que estoy mal. Entonces, voy a esperar que juzgue mi causa, que haga mi justicia. ¿Por qué? Porque él tiene la confianza que luego de que esa corrección llegue, luego de que esa restauración se lleve a cabo, él va a poder disfrutar de la bendición. Él me sacará a luz, veré su justicia. Él tenía confianza en el futuro con Dios. Y finalmente, su descripción de Dios. Capítulo 7, verso 18 al 20. Claro, él se encuentra frente a Dios porque el profeta no solamente recibe el mensaje y lo transmite, el profeta medita en ese mensaje y lo apropia, como ya estamos diciendo. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué. Fíjense, esto es precioso. ¿En qué se deleita el Señor? Se deleita en misericordia. Hace un ratito leímos que el Señor, ¿qué demanda de nosotros? Demanda que amemos la misericordia. ¿Por qué Él demanda de nosotros que amemos la misericordia? Porque Él se deleita en la misericordia, se deleita en mostrarse misericordioso para con nosotros. El Señor se deleita en eso. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La mirada del profeta va hacia atrás, va hacia las promesas de Dios desde el comienzo de los tiempos y va hacia el futuro, al cumplimiento de la totalidad de las promesas. Disfruta de una comunión plena con Dios, porque recibe el mensaje, lo apropia, se decide por mirar a su Padre, aceptar su corrección, disfrutar de la bendición futura, porque está seguro de que el Dios de misericordia va a darle absolutamente todo lo que dijo que daría. Realmente es preciosa esta profecía y la forma en la que finaliza. Lo que vamos a hacer ahora, fíjense que esta última sección la hemos podido avanzar un poquito más rápido, es hacer ese pequeño break, ese pequeño descanso de 2-3 minutitos para luego extraer algo práctico. Hay mucho para sacar de esta última parte, de esta segunda clase de Miqueas, en donde lo estamos ya finalizando. Vamos a tener el recreo y no se desconecten, nos vemos en un ratito para retomar y sacar algo práctico. Bien, perfecto. Ya estamos en vivo también en Facebook para si alguna persona más se quiere sumar o le puede ser de bendición a alguien que lo vea después ya grabado. Bueno, el objetivo era ahora extraer enseñanza práctica de todo esto. En todos los libros, profético, no profético, vas a encontrar muchísima instrucción práctica. Quizá depende mucho de la forma en la que cada profeta da su mensaje o la forma en la que cada profeta también nos comparte, como por ejemplo acá Miqueas, que hace una reflexión él, una mirada interior y luego una respuesta, una mirada a lo alto. Dependiendo de la forma nos impacta más algo en una profecía que en otra no. El contenido en sí de la predicación inicial de los primeros 3 capítulos es muy similar a los otros profetas. Estábamos hablando de un contexto en el cual había una disparidad social importante y ninguna preocupación por que haya una solución. No digo que la disparidad social sea algo que nosotros como cristianos podamos resolver o que en ese momento la nación de Israel pudiese resolver, pero el Señor había establecido ciertas normas, ciertas pautas para que el pueblo se manejara de forma tal que por más que admitía la existencia de personas con más y menos recursos, los que más recursos tenían que tener una actitud predispuesta a ocuparse de los que menos tienen, preocuparse por ellos. En cambio, nos encontramos con un reino del norte principalmente con una avaricia muy grande, con una preocupación constante por tener más y una apreciación casi nula de la vida humana, ¿sí? El punto que eso más que todo lo vimos en el profeta anterior, de comerciar personas a un precio irrisorio. Ya de por sí la idea de comerciar personas es una locura, imagínense cuando encima le asignás un precio menor a cualquier otro bien que podés encontrar. Bien, ahora, ¿qué es lo que me gustaría que extraigamos de Miqueas? Es la parte, esta última que hemos visto, la mirada interior y la mirada a lo alto, pero no repasar o repetir lo que ya dije, sino extraer algún principio práctico que nos sirva y nos sea de utilidad hoy. Primero está esta actitud sana de ver en la palabra y mirarnos a nosotros. Usar la palabra, yo siempre le digo, como nuestro espejo. Usar la palabra como como la regla con la cual nosotros nos medimos y medimos nuestra accionar. Siempre está la tendencia, existe y va a existir la tendencia en mirar al costado,
Entonces, si mirás al costado o mirás atrás, te vas a encontrar con personas que hacen mejor o peor las cosas, y dependiendo a quién mires, vas a poder darte una palmadita en la espalda o desafiarte a mejorar o envidiar si ya querés continuar pecando todavía. Entonces, mirar hacia los costados, mirar hacia atrás, no te lleva a ningún lugar en lo que se refiere a la faz espiritual. Entonces, la Biblia te llama a una evaluación interna. Siempre el llamado es a que vos te mires a vos mismo. Obvio que la predicación se tiene que hacer, que el mensaje se tiene que compartir. Obvio que si en algún momento estamos utilizando como predicación una porción que denuncia pecado, que llama a la corrección, y vamos a tener que llamar a la corrección del público que nos escucha. Pero esto nunca tiene que hacerse sin tener en cuenta que esa denuncia y esa corrección no es solo algo para el que está al frente mío, sino que es algo que primeramente tiene que impactar en mi vida, tiene que tocarme a mí, tiene que llevarme a la consideración. Y lo que hace Miqueas es maravilloso, porque Miqueas lo que hace es mirar a lo alto y buscar dirección divina en una situación que él no tenía idea de cómo resolverlo. La verdad que no es fácil encontrarse con las demandas divinas y mirar nuestra vida. La verdad que yo me encuentro con las demandas divinas, miro mi vida y me doy cuenta que estoy en falta. Y no importa cuán bien estés en las cuestiones espirituales, siempre te vas a encontrar en falta. Hay algo que me gusta que siempre lo dice Paul Washer en muchos mensajes. Nunca encontré un siervo de Dios que en su lecho de muerte se quejara de que había orado mucho. Es cierto. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? Vamos al ejemplo supremo. El Señor Jesucristo se levantaba a la madrugada y oraba no sé cuántas horas hasta que empezaba a servir a Dios. Ya ahí arranqué mal. Ya, saquemos ese ejemplo. Vamos a otro, vamos a uno más alcanzable. Vamos con Daniel. 3 veces al día y era una señora oración. No llego, vamos a otro. Y al siervo que busquemos, que la Biblia nos muestre, tenían vidas de oración que nos desafían. Tenían vidas que nos desafían constantemente. Y estoy hablando solo del tema de la oración. Imagínense cuando la palabra te confronta en todas las áreas de tu vida. Te encontrás en falta. Tenemos 2 alternativas. Caemos en la desesperación o tomamos una actitud como la de Miqueas. La verdad que lo que hizo Miqueas fue maravilloso. Primero miró su interior y dice, a ver, yo pequé. La verdad es que yo también pequé. No es solo los chicos estos del norte, ni los míos acá, la gente de Moreset y otros de la ciudad cercana. No. A ver, pará. Yo pequé. Yo necesito corrección. Entonces, ¿qué hizo? Y acepto la corrección. Y ahí viene una pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar la corrección divina? No es fácil la corrección divina, porque cuando el Señor trabaja en tu vida para quitar aquello que está mal, duele, genera dolor, genera inquietud, genera incomodidad. Hay una sensación de pérdida, aunque no perdemos nada, sino que ganamos. La sensación de pérdida en nosotros va a estar. No es fácil estar bajo disciplina divina, pero es necesario. Y es necesario que sea continuo esto para con nuestro Dios. Es necesario que, como Miqueas, veamos que hemos pecado, disfrutemos del zarandeo de Dios que nos hace a través de la palabra y estemos dispuestos a la corrección. Pero no la busquemos nosotros. La verdad que si hay algo que se está equivocando mucho la iglesia en este último tiempo es a buscar soluciones la iglesia independiente de Dios. Es como que al Espíritu Santo lo buscamos ya cuando no tenemos idea. O sea, che, hay que predicar más. Y bueno, fíjate, esto funciona allá, acá. Y la oración, la guía del Espíritu, el modelo bíblico de evangelización y crecimiento misionero, ¿dónde está? Y la verdad que estamos muy perdidos en soluciones nuestras y nos olvidamos que la perspectiva divina es maravillosa porque ve todo. ¿Nosotros qué vemos? Vemos lo que pasa acá. Formamos parte de algún ministerio, el ministerio parece no florecer, las personas parecen no querer participar, ¿y qué pasa? Te querés agarrar de los pelos y vos decís, che, esto no está llegando a ningún lado. Ay, pará, frenemos un segundito.
Disfrutemos de la corrección divina. Quizá hay algo que estamos haciendo mal o quizá no, pero esperemos, dependamos del Señor. Entreguemos esto al Señor, esto que necesita una corrección. Que Él tiene una visión totalmente distinta. Sigamos en dependencia de Él y avancemos. Dice el 7:7, yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Dice la palabra de Dios en un salmo, el 91:15 creo que es. Me invocarán y yo responderé. Hay una promesa de respuesta. O sea, la respuesta del Señor es segura, la respuesta es certera. El tema es que no acudimos a Él. Nosotros buscamos al Señor cuando no nos queda otra. Es como que le buscamos toda la vuelta para resolver nuestra situación y nos olvidamos que lo primero que hay que hacer es dejar todo en manos del Señor. Yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación. Claro, si le entregué mi vida, le entregué el destino eterno, le confié lo más importante que hay en mi existencia, ¿cómo no le voy a confiar las otras cosas? O no, Señor, sí, el destino eterno sí, porque te lo dejo a vos, pero esto déjamelo que lo manejo yo, total yo puedo resolverlo, son cuestiones humanas, ¿qué es? El tiempo, ya me organizo en la agenda, no te preocupes que esta semana me ordeno y la que sigue voy a estar a full. No, entregale todo, si le entregaste tu destino eterno y Él es el Dios de tu salvación, espera en el Dios de tu salvación que Él resuelva todo. Luego, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra Él. Nos damos cuenta, más allá de que acá está puntualmente dándose cuenta de su pecado, no, es bueno que nos demos cuenta de nuestra debilidad. Es bueno que tengamos conciencia, y esto nos va a mantener siempre a raya, de que no somos nada sin Él. No somos nada sin Él, y no importa cuánta capacidad humana hayamos recibido, sin Él no somos nada. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Corintios le dice a la gente en Corinto, miren, yo cuando vine a predicarles, les hablé tan simple y tan claro, no quería que se queden conmigo. El apóstol Pablo fue una de las personas más preparadas que hubo en la historia de la humanidad, y no estoy exagerando. Está al nivel de cualquier pensador filosófico que ustedes pueden encontrar en la historia secular y en las materias seculares. O sea, fue una persona más que capacitada. Si vos lo ponés a predicar al apóstol Pablo con sus capacidades humanas, conseguía que las masas lo sigan. Y se presentó en Corintios, ¿saben qué hizo? Habló simple, habló tranquilo, habló casi como si fuera ese predicador tímido que no se le escucha la voz, compartió solo lo que tenía que compartir, que era el mensaje. Él quería que entendieran la suficiencia de las Escrituras, porque las Escrituras son palabra de Dios. Él quería que entendieran que todo residía en el Señor. Y ahí llega el capítulo 2 y el apóstol Pablo va a decir de que la sabiduría de lo alto solo se accede en dependencia del Espíritu. El espiritual, que acomoda lo espiritual a lo espiritual, es aquel que en dependencia del Señor puede comprender las cosas como las comprende Dios desde arriba. ¿Por qué? Porque lo mira a Él, porque le entrega todo a Él, la guía y la dirección está arriba. Entonces, es bueno que comprendamos nuestra debilidad. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, él deja bien en claro de que todos sus logros, toda su capacidad, todo lo que él era desde nuestra perspectiva, de la perspectiva humana, era basura. Ni siquiera dice basura, la palabra que utiliza es la escoria, o sea, el líquido más desagradable que hay, que es lo que se desprende de la bolsita de la basura, eso que no te gusta que te toque la mano o que te caiga en la zapatilla. Eso era todos sus logros humanos. Él veía de que el poder de Dios se perfeccionaba en esa debilidad. Él se daba cuenta que no era nada. Y si el apóstol Pablo, hermanos, no era nada, yo me miro al espejo y ¿qué soy yo? ¿Tenés oratoria, tenés capacidad, tenés inteligencia o no la tenés? No importa, acá no somos nada sin Él. ¿Por qué? Porque comprendiendo nuestra debilidad nos entregamos a Él, que es el que puede ver más allá de la situación que hoy estamos atravesando. ¿Por qué los cristianos pueden atravesar por una tormenta confiados? ¿Por qué pueden mantenerse de pie? Porque confían en el que ve más allá de la tormenta. ¿Alguna vez atravesaste una situación complicada y difícil? No hay forma de ver una solución. Cuando llega esa seguidilla de situaciones malas a tu vida, desde enfermedad hasta cuestiones sociales, económicas, laborales, lo que quieras vos decirle, lo que sea que haya sucedido en tu vida como tormenta,
¿Sabés qué es lo único que podés ver vos si mirás a tu alrededor? La tormenta. ¿Qué hizo Miqueas? Vio la tormenta. ¿Qué hizo Miqueas cuando vio la tormenta? Yo voy a esperar al Dios de mi salvación. Yo voy a mirar a Jehová. Y para terminar, la descripción de Dios. Leer que Dios se deleita en la misericordia. ¿A quién no le cuesta, conociendo el pecado de David, porque es lo único que nos acordamos al toque del pobre David, Goliat y el pecado? Es como que Goliat y Betsabé son los dos nombres que marcan la vida del rey David. ¿A quién no le cuesta entender cómo Dios habla de David como un hombre conforme a su corazón? Dice la Biblia que David fue hombre conforme al corazón de Dios. Nuestro Dios se deleita ¿en qué? En la misericordia. Se deleita en presentarse ante aquellos que no tienen cómo resolver su situación, se encuentran en miseria y les ofrece algo que no merecen. Cambia su situación. En lugar de darles el castigo merecido, cambia eso en bendición. David fue alguien con ese mismo sentir. David fue alguien que miró a Jehová y que se presentó siempre de esa forma. David fue alguien, lean el Salmo 32 y el Salmo 51, que vio su miseria, vio su debilidad, vio lo sucio que él estaba y sabía que en el Dios de misericordia y salvación era el único lugar donde él podía sentirse seguro y tranquilo. Él no quería dejar de ser un siervo útil en manos de Dios. Pidió, rogó, imploró al Señor que el Señor lo siga usando. Pidió que el Señor siguiese perfeccionando su poder en la debilidad de ese hombre frágil como vos y como yo, que fue David. Y David, siendo alguien que amó la misericordia, se convirtió en alguien conforme al corazón de Dios. Muchas cosas más podemos decir que pueden hacer a un hombre conforme al corazón de Dios. Yo anhelo ser alguien conforme al corazón de Dios. Vos podés, y seguramente lo hacés, anhelar ser alguien conforme al corazón de Dios. Pero para poder siquiera pensar en que esto sea una realidad en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es tener la mirada puesta en lo alto, mirar a lo alto, la dependencia de lo alto. Yo creo que lo que más debemos reforzar nosotros y que Miqueas practicó y encima lo dejó escrito es la oración. Claro, Miqueas predicó, Miqueas enseñó, o sea que de la Biblia conocía, estudiaba, predicaba, recibía la revelación, la compartía con elocuencia, con pasión. Miqueas oraba. Miqueas se acercaba a la presencia de Dios y mostraba su dependencia. Creo que nosotros podemos hoy tomar el desafío de reforzar nuestro tiempo de calidad de oración con el Señor. No sé si podré yo cumplir el ejemplo de Cristo y despertarme a la madrugada a orar hasta que comience mis labores. Pero sé que no hay otra forma de poder realmente estar mirando a lo alto. Sé que no hay otra forma de poder acercarme a la Escritura y comprenderla. Hoy tuve la posibilidad de compartir la palabra con algunos chicos y hablábamos del tema de la oración como requisito previo a acercarnos a la palabra de Dios. Y una de las cosas que establecimos bíblicamente es que no hay forma de agarrar la Escritura y que cobre sentido para nosotros, que realmente sea una palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyuntura y tuétanos, si antes no hemos orado. Si vos te acercás a la palabra sin haber antes entregado un tiempo en dependencia del Señor, para pedirle al Señor que sea Él el que te instruya, la Biblia es un libro con un montón de datos que podés asimilar. Ahora, si vos en dependencia del Señor te acercás a Él, dialogás con Él, disfrutás del tiempo de oración y comunión con Él, y luego te acercás a su Santa Escritura, te puedo asegurar que las palabras cobran vida para vos y realmente penetran hasta partir alma y espíritu, coyuntura y tuétanos. ¿No se han preguntado muchas veces cómo es que esos grandes siervos de Dios llegaron a esas verdades tan apasionantes y maravillosas? ¿Cómo es que hay algunos hermanos que parecieran agarrar un texto y lo desgranan con de una forma tan maravillosa? Hombres y mujeres hablo, de una forma tan maravillosa y lo comparten con tanta claridad y sencillez.
Pareciese que el Señor se los entregó en la mano y les explicó con claridad qué significa cada porción, cada parte, Bueno, eso es porque hubo un tiempo de dependencia del Señor en el que mostraron su debilidad y pidieron que el Espíritu Santo sea el que los instruya. Y fueron a la palabra, el Espíritu Santo los instruyó y luego nos bendicen a nosotros de forma tan maravillosa como muchas veces lo hace. Tomemos el desafío, hoy lo llamo a la oración, en otro momento será otro desafío. Yo lo acepto, yo sé que tengo que reforzar y como dijo el que cité recién, Paul Washer, no creo que ningún siervo de Dios se muera diciendo que oró demasiado, sino que al contrario, siempre nos vamos a encontrar en falta. Si alguien quiere aportar algo, corregirme algo, sumar algo, es el momento. Voy a esperar porque el otro día lo corté justo, Antonio, no quiero esta vez. Esta vez no, bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a cortar la transmisión de Facebook, lo que están viendo en Facebook, gracias. Y terminamos con una oración. Te aprovecho, Diego, ¿podés terminar con una oración este tiempo? Bueno, haremos entonces. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir en tu presencia. Señor, viendo este libro de Miqueas, Señor, este profeta, y cuántas enseñanzas deja para nuestras vidas, para poner en práctica lo que hemos visto hoy, Señor, y la importancia, como decía Jere, ahora del aspecto práctico de la oración, de vivir una vida de oración en cada momento de nuestra vida. Tu palabra nos dice orar sin cesar, Señor, y realmente qué bueno que este hábito lo podamos agrandar en nuestra vida cada día más, Señor, y poder ser hombres de oración, poder ponernos en tus manos frente a cada decisión que tomamos cada día, pidiendo tu guía, pidiendo tu voluntad, poder alabarte también, Señor, a través de la oración, poder darte gracias por todo lo que tú eres, Señor, y por todo lo que tú haces por nosotros, aún aquellas cosas que ni siquiera conocemos, pero sabemos que tú en tu buena voluntad nos guardas, nos bendices, y como hemos visto hoy, derramas tu misericordia sobre nuestras vidas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, de perdón, de restauración, y queremos darte gracias por ello también. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, te pido una bendición especial por cada uno, en especial por Jere, también que dedica todo este tiempo a preparar este estudio. Señor, que tu Espíritu lo siga guiando, Señor, lo acompañe y le ayude, Señor, para que podamos seguir disfrutando cada sábado de este tiempo especial que dedicamos a abrir tu palabra y aprender más de ti, Señor. Te agradecemos por todo y te pedimos estas cosas, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo, Dios mediante, el sábado que viene con el profeta Isaías. Ese sí que nos va a llevar tiempo. Además de que es larguito el libro, el contenido tiene para todos los gustos. Así que el profeta Isaías empezamos el sábado que viene. Todavía no sé bien cuándo lo vamos a poder terminar, pero seguro nos va a llevar un par de sábados a abordarlo y profundizarlo. Yo creo que es un libro donde no debemos perdernos de nada. Todo lo que se pueda extraer y que el Señor nos permita conocer, lo vamos a aprovechar.